Nadie se explicaba qué o quién había desvivido a esos 5 fascinerosos. Ni siquiera la policía pudo explicarse quién pudo haberlos dejado así, totalmente destrozados. Perros no pudieron ser, sus colmillos y garras no eran tan poderosos como para triturar huesos, y como vivían al final de la privada, los vecinos no escucharon nada. Sin embargo, de haberlo hecho, seguramente no hubiesen ido a ayudarlos. Sabían qué tipo de gente eran y lo que más deseaban era que fueran desterrados de ahí por miedo. Así quedó el suceso sin resolver, tomándolo como un ajuste de cuentas. Algunos comerciantes de esa colonia no supieron de sus muertes, pero lo notaron porque dejaron de asaltarlos. Luego se dieron cuenta por las noticias y agradecieron por su ayuda a la mano santa que lo hizo. Nunca podrían imaginarse que no fue una mano, fueron las garras y mandíbulas de un hombre lobo, con alianza con la niña blanca. Ese había sido su pacto. Por lo tanto, en la taquería su comadre Justina y Dagoberto veían el suceso en la televisión. Ella le dijo que no se alegraba, pero por otro lado sentía que sus muertes habían librado a la sociedad de mucho peligro. Dagoberto le contestó que ese tipo de fichitas no duraban mucho tiempo vivos, tarde que temprano caían, y que debería haber muchas manos justicieras para limpiar el mundo de la suciedad. Las ratas como esa no merecían vivir. Así como mataron a su familia, podrían hacerlo con otras personas, pero al menos ellos ya no harían daño. La comadre le dijo: no se ponga melancólico, compadre, ándele, mejor póngase a hacer tacos, que hay bastantes pedidos. No era tristeza, era rabia de que por gente así ahora estaba solo otra vez, y aunque no sentía satisfacción, había hecho pagar caro su crimen a aquellos malditos. En otra noche de luna llena, al estar durmiendo se apareció la muerte. Entre sueños escuchaba que le decía: levántate, alguien te necesita, si no te das prisa será demasiado tarde. Dagoberto ya estaba sintiendo los estertores dolorosos de la transformación, aún estando dormido. La poderosa luna llena le invadía el cuerpo con su energía, haciéndolo entrar en una dolorosa transformación. Hasta la Santa Muerte quedaba extasiada de ver tan prodigioso evento creado por los mismos dioses, porque ella era la diosa de la muerte y se vanagloriaba de su creación. Cuando terminó de convertirse, vio a la muerte frente a él. Era tal su furia que le tiró zarpazos a su creadora. No obstante, su garra atravesaba su figura como si se tratara de una simple neblina. El Lican rugió furioso porque su garra se iba al vacío. Luego, utilizando su olfato, se fue a la encomienda que ya le había dado su patrona a la niña blanca. Esta vez se trataba de un mal hombre golpeador. Los días que no había alcohol, se desquitaba con la mujer y sus hijos. Casi nomás trabajaban para mantenerle su vicio, ya que no les dejaba ni para comer. Esa noche borracho la golpeaba y por su ebriedad no medía sus golpes. Entonces el malnacido rompió una botella para darle con ella. Si alguien no detenía al canalla, seguramente la mataría. En ese momento, un rugido y el romperse de una ventana detuvieron su mano. Luego que vio a la imponente bestia, aunque estaba ahogado por el alcohol, se llenó de terror. Los ásperos gruñidos inundaron la habitación y un rugido anunció que iba a darle de zarpazos. Esa escoria no merecía vivir, mucho menos tener una familia. La parca se lo había encomendado y le quitó la vida con sus garras. Cuando expiró, la muerte rió macabramente. La mujer y sus hijos de igual manera estaban asustados. Ella los cubría con su cuerpo, pensando que también morirían. Pero el lobo hombre, después de lanzar un abrupto aullido, se fue por donde vino. Solo fue para librarlos de la bestia humana, aquel animal que ya no les haría más daño. Era otra alma pecaminosa que iba al infierno por mandato de la santa y sus poderosas garras. Pero esta vez sí hubo testigos que agradecieron infinito su ayuda. Desde entonces, cada vez que le llevaba una veladora a sus seres queridos, a la niña blanca le ponía un taco de chorizo y una Coca-Cola. Lo hacía por su hija Matilde, para que los cuidara siempre donde estuvieran.
El tiempo siguió su curso y en cierta ocasión vio a Justina distraída en el trabajo. Parecía estar preocupada por algo. Preguntó qué le sucedía, la notaba preocupada. Le respondió que era su ahijado, se había hecho muy rebelde, ni siquiera a su padre obedecía y que además se juntaba con muchachos malvivientes, no estudiaban, nada más andaban molestando a la gente, se la vivían en un callejón. Ellos habían ido a buscarlo, pero sus amigos quisieron hasta golpearlos y él no hizo nada, por eso estaban preocupados. Dagoberto le dijo que lo buscaría para hablar con él, de su cuenta corría que lo enderezaría, ya no debía preocuparse. Justina sabía que lo haría, pero dudaba que su hijo Luis le hiciera caso. Dagoberto esperó pacientemente a que llegara el ciclo lunar y esa noche, cuando apareció la luna, empezó a sentir que la bestia entraba a su cuerpo. Los ardores y el dolor que sentía al estarle creciendo sus extremidades lo hacían gritar brutalmente. No dejaba de sentir dolor hasta que culminó su transformación. Entonces emitió un poderoso rugido. Salió de la casa, ya sabía dónde buscar a su ahijado. Antes de llegar al callejón regresó a su forma humana. Ya era noche y las calles estaban solitarias. Las malas amistades del ahijado estaban esperando una víctima para asaltarlo. Por eso en cuanto lo vieron venir lo rodearon. Ya se hacían con unos billetes en sus bolsillos. Sin intimidarse, le dijo a Luis que venía por él. Sus padres estaban preocupados y no aceptaría un no como respuesta. Sus amigos lo empezaron a golpear, traían palos, piedras y navajas, tumbándolo entre unas cajas de cartón. Pensaron que estaba muerto y le quisieron sacar lo que traía en sus bolsillos. De repente, varios de ellos salieron disparados por una fuerza descomunal y se levantó una bestia de 3 metros de altura. El que los lideraba sacó pistola y le disparó a boca de jarro, dibujando una expresión de triunfo. La sonrisa se le borró cuando vio que no le hizo nada. Sus garras se estiraron letales para alcanzarle el cuello y los pechos de otros 2 que cayeron sin vida. Los demás huyeron aterrados. Entre jadeos y gruñidos se le acercó al ahijado y le dio un rugido en pleno rostro. Luego se hizo humano, diciéndole: «¿Te vas o te quedas?». Tembloroso, sin decir nada, lo siguió, como cuando un perro sigue a su amo. Por si fuera poco, atrás se escuchó la risa de la muerte. Cuando iban llegando a su casa le dijo que quienes habían quedado en el callejón nadie los iba a reclamar por ser malvivientes, y si a él le pasaba lo mismo, tampoco lo reclamarían. Tendría otra oportunidad, debía aprovecharla y valorar a sus padres. Él era emisario de la muerte, por eso se convertía en Lican, y la risa que escuchó era de ella. Había ido por sus almas pecoras. Luis entendió lo que trató de decirle. No quería que la santa lo enviara por él y prometió portarse bien. A los días le preguntó a su comadre Justina que cómo se estaba portando Luis. Le respondió que como nunca, diciéndole que cómo le había hecho, porque ya ni siquiera salía, solamente de la escuela a su casa. Dagoberto solo le dijo: «Nada, comadre, únicamente que se portara bien o se le aparecería el chamuco». Rieron por la broma, pero Justina no sabía que su compadre era como el mismo diablo y tampoco que la muerte le había dado ese poder para enderezar cabrones. Por eso, justo a tiempo había enderezado al ahijado antes que la señora de las llaves lo enviara por él, ya que de ser así, nadie lo hubiese salvado. Por un tiempo no apareció la muerte. Al parecer, el Lampa y ella se habían tomado un descanso, pero no fue por mucho, porque una noche la esencia de la niña blanca y el poder de la luna llegaron a él en plena madrugada. De repente, sus extremidades comenzaron a cambiar por garras y fauces hasta formarse un hombre lobo. Luego la huesuda con su mano cadavérica le mostró un camino y la bestia se fue siguiéndolo. Después de un largo correr, llegó a una casa semioculta en un llano. No era una finca común porque estaba bien vigilada, al menos por 5 hombres bien armados. Entre rugidos con gran facilidad,
saltó una barda de 3 metros, quedando frente a unos guardias. A uno de un zarpazo lo desolló, los otros 2 impresionados le dispararon y la bestia cayó con muchos agujeros en su cuerpo. Segundos después, se levantó más enfurecido y trituró con sus garras a los sicarios, sin entender qué era ese animal. Después siguió con los demás hasta llegar por quien lo habían enviado. Era un joven hombre traficante. La finca estaba custodiada porque había droga y personas secuestradas. Ahora entendía por qué lo enviaron por él. Estaba haciendo mucho daño. El narcotraficante era un hombre curtido por el miedo. Pocas veces lo había sentido, pero aquello que estaba frente a él era muy diferente y lo aterrorizó. Aún así agarró su arma disparándole. Sucedió lo mismo como con sus sicarios. No le hicieron nada sus balas y lo acabó con sus fauces. Después lanzó un aullido de triunfo. Los secuestrados, si antes estaban asustados, ahora lo estaban más. Jamás habían visto tal cosa. El lobo con sus garras trozó sus ataduras y rugió para que se fueran. En su loca carrera escucharon la risa de la muerte. Había aparecido para llevarse la carroña. Una encomienda más de la Niña Blanca había sido completada por la bestia.